En este video vamos a presentar el tipo abstracto de datos pila. Una pila es una estructura de datos que, de forma similar a las listas, es una colección de elementos. Esos elementos van a ser todos del mismo tipo. La particularidad que tienen las pilas es que el agregar o el borrar o eliminar elementos siempre se realiza desde el mismo extremo. En estos dibujos podemos ver una pila de CDs, donde uno va agregando CDs por la cima de la pila y elimina también por el extremo superior de la pila, una pila de libros, una pila de platos. Es evidente que uno no elegiría sacar un plato del medio o agregar un plato en la parte inferior de la pila. Es natural que uno agregue datos por el extremo superior de la pila y saque elementos por el extremo superior de la pila también. Entonces, esto lo que nos da es un comportamiento particular que tienen las pilas, que es una estructura con un orden de agregado y eliminación de elementos. Ese orden es LIFO, por sus siglas de Last In, First Out. El último en entrar es el primero en salir. Esa es la característica principal de esta estructura de datos. Entonces, las operaciones para eliminar elementos y agregar elementos las vamos a hacer por el mismo extremo como explicábamos recién. En este contexto, en el contexto del tipo de datos pila y el tipo de datos cola, agregar elementos se lo denomina push y sacar elementos se lo denomina pop. Entonces, de ahora en más vamos a mencionar push, de empujar, para agregar elementos y pop para sacar elementos. En las diapositivas y en el código vamos a ver que agregué un prefijo S-bajo para poder discriminar, diferenciar entre push y pop de pilas o de colas cuando veamos el tag cola. Cuando sea para una cola, vamos a ver una Q de queue, cola en inglés, y la S hace referencia a stack, pila en inglés. Bien, entonces, esta es una estructura de datos muy utilizada. En la vida cotidiana nos vamos encontrando muchas veces con que uno utiliza pilas para, en un montón de contextos, para mantener una colección de elementos, y en informática es una estructura de datos que cobra muchísima importancia. Un uso muy cotidiano de pilas es en el contexto de los sistemas operativos. En los sistemas operativos podemos encontrar muchos ejemplos donde, o casos donde se utilizan pilas, pero como son conceptos avanzados, lo vamos a dejar para otra materia. Bien, entonces, con este contexto vamos a ver este ejemplo donde vamos a hacer 3 push en la misma pila, ¿sí? Primero hacemos un push de la letra M, después la letra A, por último la letra C. Entonces, el orden de entrada es M a C. Si después hacemos 3 pop, vamos a ver que el orden de salida, como es el mismo extremo por donde entran los datos, el orden de salida es el inverso, es C a M. Entonces, hicimos los push M a C, y a través de los pop, el orden en que los datos salieron de la pila es C a M. Esta estructura lo que logra es invertir los datos. Bien, en este gráfico vemos elementos que vamos a visualizar en las pilas. Tenemos la cima o tope, ¿sí? Yo a veces me voy a referir más como tope, pero es el extremo por donde hacemos los push, por donde agregamos datos, por donde insertamos datos, y es el mismo extremo por donde hacemos el pop o por donde sacamos datos. Bien, vuelvo a repetir, uno no va a hacer un push, por ejemplo, en la estructura listas vimos que tenían sentido y hemos probado, implementado y usado las operaciones insertar dato en posición, insertar primero, insertar último. En este tab no tienen sentido esas 3 operaciones. Vamos a solamente implementar push, que sería, si uno lo quiere ver, parecido a un
insertar primero o en todo caso insertar último, ¿sí? Pero vamos a implementar solamente esa operación. Lo mismo para el eliminar. No vamos a eliminar dato posición o eliminar nodo posición, ¿sí? Lo que vamos a hacer es implementar y utilizar el spop nada más, ¿sí? Que saca el elemento del extremo superior, cima o tope de la pila. Bien, entonces, la pila puede estar vacía. Esto llevaría a un error en la operación spop. Lo que tenemos que hacer es preguntar antes de hacer un spop si la pila tiene elementos, o sea que la pila no esté vacía. La pila puede estar llena si se implementa con arreglos, con una implementación estática. Entonces, en ese caso, tenemos que antes que hacer un push, preguntar que la pila no esté llena. Bien, ¿qué operaciones vamos a encontrar comúnmente en este tipo abstracto de datos? Crear pila, que crea una pila vacía, insertar, que es la operación push, quitar, que es la operación pop. Podemos preguntarnos si la pila está vacía, si la pila está llena. Limpiar pila, esto sería eliminar todos los datos, resultando una pila vacía. Podemos preguntar por el elemento del tope o de la cima de la pila y podemos preguntar también por el tamaño de la pila. Bien, normalmente vamos a ver dos implementaciones de este tipo abstracto de datos. Nos podemos encontrar con implementaciones cuyos elementos de la colección estén almacenados en un arreglo. Esto sería con memoria estática. Y la otra implementación, otra alternativa, es utilizando memoria dinámica, realizando una implementación dinámica con punteros. Si en ese caso, una solución sería utilizar la idea de listas enlazadas. No es que lo implementemos a través de listas, pero sería la misma idea, por eso lo puse acá como aproximación, ¿sí? Bien. La implementación con arreglos, que es la que voy a presentar en esta presentación, incluye, bueno, una lista o colección de elementos que es un arreglo, un índice a la cima o al tope de la lista y una constante con el máximo de elementos de la pila. Con esos tres elementos es suficiente para implementar este TAD. Colección de elementos, un arreglo en memoria estática, un índice que indica el tope o la cima de la pila y un valor máximo que es el tamaño del arreglo. Esto nos indicaría la cantidad máxima de elementos de nuestra pila. Al insertar un elemento hay que tener en cuenta para esta implementación de que la pila no esté llena, o sea que no haya la misma cantidad de elementos que el tamaño de la pila. Entonces, antes de hacer un push, la operación push implicaría, primero, verificar que la pila no esté llena. Segundo, incrementar en 1 el índice de la pila. Acá lo llama puntero índice, pero sería un valor que es un índice, que es el índice del componente en el arreglo, ¿sí? Entonces, incrementamos el índice en la pila y después se realiza el almacenamiento del elemento en el arreglo. Para hacer un pop, lo que implicaría con esta implementación con arreglos es verificar que la pila no esté vacía, leer el elemento de la posición del índice, o sea, el último elemento agregado, el que está indicado por índice, y se decrementa en 1 el puntero de la pila. Lo que vamos a ver en este caso es que, además de leer el último elemento insertado, lo vamos a devolver. Nuestra función spop va a devolver el dato. Y por último, decrementamos el puntero de la pila. Esto sería el borrado de ese elemento. Nuestra pila pasa a tener un elemento menos. Bien, entonces yo voy a mostrar una posible implementación. Concuerda con la implementación del capítulo del libro que está en que sugiero su lectura y que está en el campus virtual. Lo que hacemos es, en la creación de la lista, ya definir ciertos valores que van a condicionar el resto de la programación del TAD. Esto es simplemente, la pila vacía es una pila cuyo índice es -1, cuyo primer elemento agregado va a estar en el índice 0 y así vamos a ir subiendo cada vez que hagamos un push al incrementar el índice. Pero comenzamos con ese índice en -1. Y los valores que va a tomar índice van a ser
-1 para una pila vacía, y cuando la pila deja de estar vacía y contiene al menos un elemento, el índice va a tomar valores de 0 al máximo, a la máxima cantidad de elementos -1, ¿sí? Que es esta constante con con la máxima cantidad de elementos de la pila. Un dibujito de la pila, a ver, la pila vacía sería con el índice al -1. Acá tenemos sombreado los primeros tres ubicaciones del arreglo. Eso quiere decir que tenemos 1, 2, 3 elementos. El índice de la pila va a estar apuntando a este casillero, al tercer casillero, que es donde, perdón, al segundo casillero, que es donde está almacenado el último elemento agregado a través del push, y la pila llena, ¿sí?, sería cuando el índice es igual a 6. En este caso, max sería 7, ¿sí? Tenemos un arreglo de 7 elementos. Entonces, fíjense, a través de la cima vamos agregando elementos y también quitando elementos. En este caso hicimos un push de A, un push de B y un push de C. Entonces, el índice de la cima, vamos a ir viendo que por cada push se va a ir incrementando el índice. La pila vacía tenía índice -1, hicimos un push, o sea, incrementamos el índice, agregamos el elemento A a través del push, incrementamos el índice al agregar el elemento B, incrementamos el índice al agregar el elemento C. Por cada eliminación lo que hacemos es, si es el índice, en este caso llamado cima, está apuntando a este elemento, lo que hacemos es devolver el elemento en el pop y decrementar el valor del índice. Entonces el índice va a quedar apuntando al elemento anterior. Entonces, con este comportamiento de ir aumentando en cada push el valor del índice e ir decreciendo en cada pop el valor del índice, lo que hacemos es jugar con un único extremo del arreglo. Fíjense que el extremo del arreglo es el extremo de la dimensión lógica en sí. Sería el extremo final, más alejado del índice 0. Entonces, ese índice es el que nos va a permitir agregar elementos y eliminar elementos de ese mismo extremo, ¿sí? Esa sería entonces cómo vamos a programar el comportamiento de las pilas. Bien, vamos a ver un poquito entonces de código, ¿sí? Tenemos el punto H con la implementación del tipo y el prototipo de las funciones. Tenemos el punto C con las funciones implementadas, con el cuerpo de cada una de las funciones, y tenemos un punto C donde tenemos el main, que es por donde comienza a ejecutarse entonces nuestra aplicación. Vamos a ver las características del tipo. Tenemos declarado el tipo pila T, que es una estructura que tiene un índice, que es ese valor que va a comenzar en -1 y que va a ir aumentando en cada S push y va a ir disminuyendo en cada S pop. Tenemos la pila, tenemos la colección de datos, ¿sí? En este caso es el campo pila. La dimensión de nuestra pila. Cada pila puede tener distintas dimensiones. Nosotros acá lo que vamos a hacer es, acá voy a sacar esto, voy a modificar, el tamaño, así tenemos un tamaño más chico para las pruebas, pero cada pila puede tener su tamaño propio, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, la pila de platos va a ser de 10, no tengo más de 10 platos. La pila de libros va a ser 300, tengo casi 300 libros, ¿sí? La pila de CDs va a ser de 300 también, ¿sí? Tengo aproximadamente 300 CDs. Entonces uno puede decir, para cada una de las pilas puede indicar el tamaño máximo, que va a depender de qué es lo que esté programando. Bien, entonces, este sería el tipo para implementar las pilas. Y estas van a ser las funciones. Crear pila retorna una pila vacía. El spush lo que hace es, en esta pila, agrega el dato X. El spop lo que hace es retornar el dato del tope o la cima de la pila, sacándolo de la pila, por eso pila está pasado por referencia, porque se modifica, se elimina ese dato de la pila. Pila llena y pila vacía lo que hacen es devolver 0 o 1, o sea, verdadero, falso o verdadero, dependiendo si la pila está llena
o la pila está vacía. Y ese top lo que hace es retornar el valor de la cima de la pila sin modificar la pila, sin eliminarlo, ¿sí? Ese pop elimina el valor y lo retorna. Ese top retorna el valor sin sacarlo de la pila. Por eso la pila está pasada por valor y no por referencia, ya que no hay ninguna modificación sobre la variable pila. Bien, esto sería entonces las funciones que van a darle, bueno, las operaciones que van a determinar la funcionalidad del tipo. Fíjense que si la comparamos con el tab listas o lista, la cantidad de operaciones es mucho más reducida, ¿sí? Y eso está dado por el comportamiento que tiene que tener una pila, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir llamando a distintas funciones y las voy a ir mostrando. Crear pila, habíamos dicho que crea una pila vacía, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, la pila que esté vacía por cómo está implementado, lo que hacemos es poner el índice en -1 y simplemente el tamaño de la pila, en este caso yo lo estoy tomando de esta constante definida a través de la instrucción define, en este caso va a quedar 15, ¿sí? Entonces eso es lo que se hace en crear pila. Fíjense que se declara la variable pila, se setean los datos y se retorna pila. Por eso, en mi variable llamada pilita de tipo pila t, lo que hago es asignar la pila retornada por esta función. Obviamente acá tengo el tab incluido para poder utilizar estas operaciones. Bien, luego fíjense que estamos haciendo, voy a eliminar estos 4 push. Lo que estoy haciendo es hacer el push del valor 1, del 2, del 3 y del 4, en ese orden, ¿sí? Entonces, el spush, fíjense que lo que hacía era, acá estoy preguntando adentro de esta función que la pila no esté llena. Esto podemos hacerlo acá adentro o afuera como usuarios del tab, ¿sí? Lo correcto sería preguntarlo afuera. Yo ahora este código es un poco de juguete, es un poco para, no quiero llenarlo de if para no perder el foco de lo que quiero explicar, ¿sí? Pero lo que tendríamos que estar haciendo es preguntando acá afuera, antes de cada push, si la pila no está vacía, realmente hago el push. Acá lo hago directamente, ¿sí? Pero tengo este testeo que si la pila no está llena, lo que voy a hacer es agregar el elemento X a la pila, ¿sí? Entonces, si no está llena, eso quiere decir que puedo agregar datos, lo que voy a hacer es lo que veíamos en la diapositiva anterior. Fíjense que habíamos dicho, el push implica verificar que la pila no esté llena, incrementar en 1 el puntero índice de la pila y después recién almacenar el elemento en la posición apuntado por índice, ¿sí? Verifico, incremento y almaceno. Fíjense, verifico, incremento el índice, entonces mi índice va a apuntar a una posición, la posición que le sigue a índice, ahora hago índice más 1, y por último voy a almacenar el dato X. Fíjense, el dato X lo almaceno en el campo pila, justo acá llamamos todo pila, ¿sí? Pero en el campo pila de mi estructura, en este campo de la estructura, ¿y en qué componente de ese arreglo? En el componente apuntado por índice, o sea, índice no es un puntero, es un entero, ¿sí? Pero índice me está indicando en qué posición del arreglo va a almacenarse X, ¿sí? Entonces, testeo que la pila no esté llena, incremento el índice y por último, almaceno el elemento, que es lo que me dice esto. Verifico que la pila no esté llena, incremento el puntero y por último almaceno el elemento. Bien. Lo único que tenemos que ir teniendo cuidado es que el índice es otro campo de pila, ¿sí? Entonces, bueno, usamos ese campo para acceder a ese índice. Bien, entonces, con esto lo que tenemos es que estamos agregando primero el 1, el 2, el 3 y el 4. Si continuamos por mi programa codificado en el main,
lo que tenemos después es un while, y lo que dice es, mientras la pila no esté vacía, o sea, mientras no vacíe la pila, voy a sacar un elemento y lo voy a mostrar por pantalla. Ese pop lo que hacía era sacar un elemento y después lo muestro por pantalla. Que la pila esté vacía, lo único que hacemos es preguntar que el índice sea distinto de -1. Recuerden que una pila vacía implica que el índice sea -1, ¿sí? Entonces, primero pregunto, y si la pila no está vacía, lo que hacemos es un spop. Vamos a ver qué es lo que hace el spop. El spop lo que hace es justamente lo que tenemos acá. Quitar implica verificar que la pila no esté vacía, leer el elemento de la posición apuntado por índice y después decrementar índice, ¿sí? Vamos a ver si es lo que dice acá. Fíjense, pregunto que la pila no esté vacía, me quedo con el dato que está en el componente índice, ¿sí? Del arreglo, en la posición índice del arreglo, y después decremento índice, como decía en la diapositiva. Lo último que hago es retornar dato, ¿sí? Y o sea, retorno dato porque lo estoy sacando de la pila y lo retorno, ¿sí? Bien, en caso de que la pila no esté vacía, imprimo un mensaje de error. Perdón, de que la pila esté vacía, imprimo un mensaje de error. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona este código. Acá tengo más código que está comentado, ¿sí? Entonces vamos a compilar y a ejecutar. Incluyo en el GCC, o sea, para que linke con mi librería. Bien, compilo y ejecuto. Entonces, fíjense, el orden de los push es 1, 2, 3, 4. El 1 quedó abajo, por encima el 2, después el 3 y después el 4. Y fíjense el orden del pop. Perdón, el orden no. Fíjense cómo se comporta el pop. Primero sacó el 4, después el 3, después el 2 y después el 1. Esto corrobora el orden LIFO de las pilas. El último en entrar es el primero en salir. El último en entrar es el primero en salir, ¿sí? Se invierte el orden de los datos. Bien, en este caso yo fui poniendo más código para probar distintas cosas. Fíjense, acá lo que estoy haciendo es, en vez de guardarme en una variable auxiliar el dato que saco de la pila, lo que hago es directamente lo saco y lo imprimo, ¿sí? Lo salvo, compilo y ejecuto. Fíjense que la ejecución es la misma, ¿sí? Bien, vamos con otros ejemplos, ¿sí? Voy a comentar este pedazo de código, así les muestro ejemplos un poquito más complejos. Bien. Voy a dejar un comentado el crear pila, ¿sí? Fíjense que declaro pilita, pero después no voy a ejecutar código llamando a operaciones de la pila sin haber creado la pila. Fíjense lo que sucede. Voy a compilar y voy a ejecutar. Hay una violación de segmento, ¿sí? O sea, a ver, se ven estos dos saltos de línea, pero fíjense que hay una violación de segmento, y eso es porque la pila no está creada. Entonces, ¿qué hay en índice? ¿Qué hay en el arreglo? Nadie sabe, ¿sí? Entonces, vuelvo a agregar la línea de creación de la pila, que yo acá la había comentado, ¿sí? La volví a repetir acá. Y ahora sí, compilo, voy a ejecutar, y ahora sí que anda y no hay violación de segmento, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo de 0 a 16, lo que hacemos es preguntar, si la pila no está llena, hago un push, ¿sí? Entonces, recuerden que el tammax, habíamos dicho que nuestra pila va a ser de 15, nuestro arreglo va a tener 15 elementos, ¿sí? Entonces, lo que sucede acá es que hay dos elementos que no se van a poder agregar, ¿sí? Del elemento 0 al 14 va a ir todo bien, pero el 15 y el 16 no los vamos a poder agregar. Estoy preguntando acá que si la pila no está llena, que los agregue. Y fíjense que lo que imprimimos, bueno, y después lo que hacemos es
hacer pop hasta vaciar la pila, informando cada uno de los elementos. Fíjense que los elementos informados van del 14 al 0, o sea, los primeros 15 elementos agregados. El 15 y el 16, hasta llegar al 17, no los hemos podido agregar, ¿sí? Porque esto no se verificaba, la pila estaba llena, ¿sí? Bien, si yo saco este código, esto es solamente a fin de probar, voy a volver a compilar, ¿sí? Fíjense que ya me salta este error, que este error es el que está acá. Es este else, error pila llena, ¿sí? Que es lo que veo que sucede con el valor 15 y con el valor 16, ¿sí? Del loop que yo quiero ejecutar acá para agregar 17 elementos. Bien. Por último, les muestro un ejemplo un poquito más complejo, que lo que hacemos es combinar distintas estructuras. En este ejemplo, lo que tenemos es un arreglo de pilas de 10 pilas, ¿sí? Fíjense, es un arreglo memoria estática con 10 pilas. Entonces, lo que voy a hacer es, tengo el código para crear las 10 pilas, ¿sí? Me voy metiendo en cada elemento del arreglo y creo las pilas. Después, lo que hago es apilar elementos en la pila, ¿sí? O sea, acá los elementos van a ir viendo después qué elementos agrego, pero lo que hago es recorrer cada una de las 10 pilas y lo que hago es a cada una de las 10 pilas le agrego el elemento J, ¿sí? O sea, le voy a agregar distintos elementos. Y por último, lo que hago es, para cada una de las 10 pilas, mientras no se vacíe la pila, saco un dato y lo informo, ¿sí? En este caso, los datos de cada pila los voy a, como no tengo acá un salto de línea, los voy a imprimir en cada uno de los renglones y cada vez que termine una pila voy a agregar un salto de línea. Bien, vamos a ver qué hace este código, ¿sí? Fíjense, lo que tenemos es, yo en el código lo que voy agregando es J, ¿sí? Y J va a valer desde 0 y va a variar hasta 10 más I. Entonces, para la pila que está en la posición 0, J va a variar desde el 0 al 9. Para la pila del componente 1 del vector de pilas, va a variar J desde 0 a 11, ¿sí? Y así sucesivamente, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16, a 17, ¿sí? Lo que pasa que como tenemos que tan max es igual a 15, vamos a ver que las últimas pilas no podemos agregar todos los elementos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cada una de las pilas lo que hace es invertir la impresión de los valores que voy teniendo. Voy a ponerle más datos, o sea, voy a hacer pilas más grandes, vuelvo a compilar y uso, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá sí ya pude agregar todos los elementos que yo quiero a cada una de las pilas, ¿sí? Entonces, pila 0, pila 1, pila 2, pila 3 y así sucesivamente, ¿sí? Bien, eso es un ejemplito un poquito más complejo. Bien, entonces, esto fue la implementación de pilas utilizando arreglos en memoria estática.